Ok, iniciada la grabación. Bueno, ya como habíamos hecho un pequeño repaso sobre lo que sería la nación y la cognación, y ustedes tenían pues una pequeña investigación que iban a compartir aquí en función de qué es la gens o gene en el concepto, o digamos en el contexto del derecho romano. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Para ver, tengo por aquí a Eric y después a Fernando. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Bien. Bueno, la gens es una agrupación civil de la época de Roma que estaba conformada por varias familias y que a su vez estaba dirigida por varios paterfamilias. Ok, ¿alguien quiere complementar? Creo que había alguien más que me levantado la mano. Bueno, profe, según lo que yo leí, eh, o sea, pertenecen a las mismas gens las personas con un nombre, o sea, con nombre común, nacidas de hombres libres y sin que ninguno de estos hombres haya pertenecido o sea, sin que ninguno de estos hombres haya pertenecido a la servidumbre. Ok, ¿alguien más? Bueno, si se fijan, este concepto es algo un poco foráneo, pues, no es algo común, pues, para la concepción que tenemos nosotros. Básicamente, en lo que respecta, pues, a esta idea de las gens, tenemos que una teoría, un grupo de teorías considera que las gens fueron una organización social artificial. ¿En qué sentido? Que fue, digamos, como una construcción de organización del pueblo romano, digamos, hasta cierto punto, pues, un poco arbitraria, ¿no? Y que fue creada como una especie de subdivisión de las curias. Como ustedes recordarán, pues, de estudios anteriores, uno, digamos, de las fórmulas de organización social o de los elementos de organización social vendría siendo la curia, que tenía, digamos, en las etapas iniciales de derecho romano, sería pues como una combinación pues de vínculo religioso y social y político. Entonces, digamos, a la hora de elegir determinadas autoridades, etcétera, se reunían los comicios por curia y que de alguna manera pues se entiende que esto era una digamos, un criterio administrativo, por llamarlo así, de organización de la sociedad romana. ¿Ok? Entonces, bajo esa teoría, tenemos que los pueblos fundadores de Roma se considera que son los ramnenses, que son de origen, digamos, cultural y, digamos, genéticos latinos, los titienses, que serían de raíz sabina, y los lúceres, que serían de raíz etrusca. Pues que estamos hablando pues de distintos pobladores pues de esa parte central de Roma, pues del Lacio romano. Y que cada uno de estos pueblos o sea, que se separó pues de su lugar inicial o de su población inicial, estaba constituido por 10 curias. Y que a su vez, entonces, cada una de estas curias estaba dividido en 10 gens, o 10 genes. Lo cual significaría que cada uno de estos pueblos, ramnenses, titienses y lúceres, produjeron 100 genes y a los efectos, pues en total, una sumatoria de 300 genes, que fue lo que inicialmente fue digamos, la organización social inicial de Roma a su fundación. Esto, por supuesto, estos números tan redondos y tan exactos suena como un poco raro, pero si partimos de la premisa de que esto hubiera sido efectivamente una organización creada, digamos, dentro de la monarquía, para subdividir el pueblo romano, pudiera tener sentido. Sin embargo, existe otro cúmulo de teorías que consideran que las gens son grupos de personas que tienen un carácter familiar común, que tienen ancestros comunes. Entonces, que digamos, el vínculo aquí si habría un parentesco, un emparentamiento entre todos estos sujetos, que es lo que los hace poder tener una cierta raíz común. Eh,
Yo pues me acojo un poco más a a esta segunda categoría de teorías y desde un punto de vista jurídico, yo considero que la forma o el inicio, la génesis de estas gens es justamente un efecto a largo plazo del parentesco por agnación. ¿Y por qué decimos eso? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, que está un poco lento. Ok, entonces, se recordarán más o menos que este diagrama ya lo habíamos visto en la clase anterior. Tenemos pues que el parentesco por agnación, tenemos en primer grado al paterfamilias. Ese paterfamilias a su vez puede puede estar casado con una cónyuge in manu. Si existe pues esta cónyuge in manu, también existe un parentesco de agnación entre ellos. Ya esto de todas maneras lo vamos a profundizar cuando veamos el matrimonio romano en la siguiente clase, pero habíamos dicho también que ese parentesco por línea de descendientes, por línea de varones llega al infinito y incluye también a las hijas y descendientes femeninas solteras, en función de que una vez que se casan pasarían a la otra familia del esposo, conforme pues a estas reglas de la agnación. Pero entonces tenemos pues que hay varios sujetos que pueden estar en principio vinculados al paterfamilias. Y lo interesante de esto es que esto en línea descendiente puede llegar ese parentesco civil, se extiende hasta el infinito, pues hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. Ahora bien, si estamos hablando que es hasta el infinito, ¿qué ocurre? Porque, por supuesto, por ley de vida, eventualmente este paterfamilias muere y sus hijos mueren, etcétera. Después de varias generaciones, entonces tal vez se pierde la noción de exactamente de dónde venía el parentesco, cuál era el nodo, el tronco común que era el paterfamilias. Pero entre los sujetos supervivientes sigue existiendo una cierta noción de que de que hay un parentesco, de que hay un vínculo, digamos, familiar o de pariente, más o menos un poco con la idea, pues, de lo que podríamos decir ahorita de una noción de como de familia extendida. Pues, de repente hay gente que dice, bueno, nosotros somos como medio familia porque tenemos el mismo apellido, que no es un apellido común. En algunos casos, pues, se puede decir, bueno, nosotros somos como medio primos o primos lejanos, etcétera, pues, y tenemos esa noción de lo que sería una familia extendida. Entonces, extrapolando, pues, un poco esa idea, podemos llegar entonces a la figura de lo que sería la gens. Todos estos sujetos que eventualmente formaban parte de un tronco común y que estaban vinculados por agnación varias generaciones después, a la medida pues de que estos descendientes o esta pirámide de personas, por llamarlo así, va creciendo, entonces se van, de alguna manera no están tan claros los vínculos, pero sí subsiste una idea de que existe un vínculo familiar. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a cambiar a la siguiente lámina. Ok. Derivado de la existencia de la gens y que los sujetos que forman parte de una misma gens en concreto pueden ser considerados gentiles entre sí. Ahora bien, para ser considerados gentiles entre sí, no solo es formar parte de la misma gens, sino que existen pues algunos elementos adicionales. Entonces, lo primero sería llevar el mismo nomen gentilicio. ¿Qué significa esto? Y en esto vamos a hacer una breve disgregación. El nombre de las personas en Roma tiene varios elementos que no son exactamente iguales a los de nosotros en algunas cosas. Como ustedes recordarán, cuando estudian Derecho Civil, estudiaron el nombre, saben que hay unos elementos, digamos, esenciales del nombre, unos elementos accidentales. Tenemos entonces el nombre de pila, el apellido, etc. Ok, esto, bueno, en Roma viene de esta forma. El praenomen vendría siendo el nombre de pila de la persona. Distingue al individuo del resto de su familia. Después tenemos lo que sería el nomen gentilicium, que es el que efectivamente identifica a qué gens pertenece el sujeto.
Después tenemos el cognomen, que indica la familia y o rama de la gens a la que pertenece. Esto sería pues el equivalente actualmente de nuestro apellido. Y el agnomen es un elemento accidental que tiene el nombre. O sea, como elemento accidental, justamente no es obligatorio, pero era común que los sujetos romanos pudieran tenerlo. Esto puede venir de una circunstancia personal o una circunstancia familiar. Por ejemplo, el liberto tomaba el nombre familiar de el patrono que lo había liberado, pero entonces le ponían ese adicional de libertus para entender que, o para dejar constancia, manifestar que había sido un esclavo y que había sido liberado por esa persona o ese miembro de esa familia. Habían de repente algunos otros títulos que podían ser producto de ciertos honores recibidos por un romano. Victorius, si por alguna razón comandaba ejércitos en una batalla en la que fue victoriosa. Britannicus, en el sentido pues de que si participó en la campaña ¿cómo se llama? De conquista de Britania. Esto digamos, por poner ese tipo de ejemplo. Lo cierto es que, digamos, para que unas personas pudieran ser considerados gentiles entre sí, tenían que compartir el nomen gentilicium, ¿vale? Es decir, que compartieran en la misma identificación de gens. Pero esto no era únicamente lo que requería pues, esa gentilidad, sino que adicionalmente la persona debía haber nacido ingenua y debía continuar siéndolo para mantener esos derechos de gentilidad. Entonces, como ya hemos hablado, pues el tema de la esclavitud podía ser una situación bastante fluida en Roma. Gente que nacía ingenua, después terminaba siendo esclavo, podía volver a recuperar la libertad en algún momento, o gente que había nacido esclavo por vía de la manumisión podía convertirse pues en persona libre. Pero lo cierto es que habíamos dicho que los ingenuos eran aquellas personas que nacían libres, que habían nacido libres y que nunca habían incurrido en alguna, o les había ocurrido alguna situación esa por la que incurrieran en una capite minutos, o sea, o en una pérdida pues de la libertad. Entonces, mientras estos sujetos fueran ingenuos, se cumplía pues el requisito de ser considerados gentiles. Pero adicionalmente a eso, tenían que tener que sus antepasados, pues sus padres, etcétera, hubieran sido ingenuos. ¿Por qué? Porque en definitiva, pues esta idea de, como ya les he dicho, el tema de que hubiera una situación, hubiera sido temporal de esclavitud, generaba pues cierta infamia. Ojo, cuando estamos hablando de la esclavitud conforme al Ius Civile, el romano, como habíamos visto, que el romano pues que caía preso por parte del enemigo y por alguna razón volvía a Roma, no se consideraba que hubiera sido una esclavitud justa y por consiguiente pues esa noción infamante no le ocurría. Pues entonces un sujeto de estos que hubiera caído en una esclavitud por el Ius Gentium, o digamos no admitida por el Ius Civile por causa de guerra, entonces siempre se entendía pues que conforme al Ius Poliminium continuaba siendo ingenuo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué implicación práctica práctica teórica o jurídica en todos estos órdenes puede tener que unas personas fueran considerados gentiles entre sí? Bueno, en principio, formar parte de una gens implicaba una especie de pureza, de abolengo, y además, pero derivaban unos deberes y unos derechos de gentilidad que tenían una naturaleza o un contenido jurídico. Entre los deberes estaba pues cumplir lo que se llama los decretas gentilicias, que eran pues un orden normativo que creaban la gens para sus partícipes, pues, para sus miembros. Eran unas normas sociojurídicas creadas por esta gens para estos miembros, y que, bueno, de alguna manera, pues justamente al hablar que son normas jurídicas, tienen algún tipo de coercibilidad, pues, dentro del grupo social. ¿Ok? En lo que respecta a los derechos, tenemos que, a falta de agnados, o sea, a falta de los familiares más cercanos conforme al parentesco civil,
se le produce a los gentiles unos derechos sobre la sucesión del liberto, por ejemplo. Fíjense cuál sería este supuesto. Pues viene un romano y libera a un determinado esclavo. Como ustedes recordarán, en el caso pues de los libertos iunianos, tenían estas personas, pues no tenían una testamentificatio, entonces cuando morían, los bienes que hubieran podido adquirir se revertían al patrono. Pero suponiendo que ese patrono hubiera muerto antes que ese liberto, y resulta que ese patrono no tenía ningún otro tipo de parientes, entonces, ¿a quién le quedarían los bienes de esa sucesión del liberto? Pues se tomaba la idea de que le correspondía que la cualidad, la vocación hereditaria, lo tenían los miembros de la gens, ¿ok? En este contexto también podía ocurrir que existiera un derecho o un deber preferente de ser nombrado tutor o curador de otro miembro de la gens. Imagínense pues en aquellos supuestos donde un romano, por la razón que sea, ameritara una curatela por defecto intelectual o bueno, lo que llamaban ellos el loco, etcétera, ¿no? O por otro lado, imagínense que por razones de edad hubiera pues un infante que fuera sui juris, pero por supuesto no tenía la capacidad natural, el entendimiento natural para, ¿cómo se llama? Asumir los actos de su vida civil. Entonces, en este caso, pues, bueno, o incluso las mujeres, que también en algunos casos necesitaban tutela. Entonces, en el caso, pues, de que ese sujeto que ameritara, pues, esa protección especial, no tuviera prevalentemente un miembro de su familia agnada o no exista un miembro de esa familia agnada, en principio el derecho preferente para ser nombrado tutor o curador recaería en otro miembro de la gens, ¿ok? Y esto nos refuerza un poco la idea de que existiría un cierto criterio de familia extendida, en el entendido de que bueno, a falta de los parientes, pues de las personas que confluye un parentesco civil con estos sujetos, entonces ¿a quién busca el derecho romano? Dice, bueno, vamos a buscar a los sujetos que de alguna manera están emparentados con aunque no de una forma tan cercana. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, sobre esto de que yo he llamado la evolución histórica de la noción de familia, hay algunas cositas que ya hemos adelantado. Si nosotros analizamos la familia en el contexto de la fase inicial del derecho romano, ese derecho quiritario que de alguna manera lo hemos confrontado siendo que primordialmente aplicó en los tiempos de la monarquía, o sea, esa etapa inicial, vemos que existían unos amplios y severos poderes del paterfamilias sobre las personas, sobre los alieni iuris que estaban sometidos a su potestad. Existía pues el parentesco civil que realmente que causaba efectos jurídicos, era ese parentesco por agnación y bueno, por supuesto la noción de la gens era sumamente importante, como ya lo hemos analizado, pues, y tenía unos efectos jurídicos. Ahora bien, en la siguiente, digamos, etapa evolutiva del derecho romano, ese derecho preclásico y después el derecho clásico, que se correspondería pues a grandes rasgos con el derecho de los tiempos de la República, o sea, después de la ley de las 12 tablas y el Principado, y bueno, y después al final de la República con el Principado, tenemos que existió una atenuación de los poderes del paterfamilias sobre sus alieni iuris, ¿ok? Comienza a tener una influencia la noción de civitas, o sea, de ser un habitante de la ciudad, pues de ese conglomerado organizado, pues donde los sujetos residen. Entonces, bajo esta premisa comienza a perder cierto interés jurídico el concepto de gens, o sea, de ese vínculo, pues de lazos de sangre que no están tan claramente recordados, por llamarlo así, ¿no? Por supuesto también, a medida que Roma
idioma va creciendo, va conquistando nuevos territorios, etcétera, pues, y va aumentando la población, entonces saber quién es familia de quién o quién fue familia de quién es alguna cosa que comienza a hacerse cada vez más difusa. ¿Ok? La otra cosa importante en este periodo, en lo que respecta a la institución familiar, es que aparece la figura de los peculios. Ojo con este término, que más adelante en esta clase vamos a hablar en concreto de qué se trata este asunto de los peculios. Posteriormente, pues durante el derecho posclásico, equivalente a grandes rasgos a el derecho que aplicó en el periodo del Bajo Imperio, del Imperio dominado, tenemos que está marcada la noción familiar, como muchas otras instituciones, por el cristianismo, que digamos ya era bastante incipiente, pasó de ser una religión prohibida a ser una religión tolerada y después a convertirse en la religión oficial del imperio en un periodo de unos 3 siglos aproximadamente. Y en este caso, pues se tiende a darle una mayor importancia o una importancia creciente al parentesco por cognación y, por supuesto, comienza a perfilarse bajo esta idea del parentesco por cognación el concepto actual de familia y de parentesco que nos es más común, ¿no? Por último, en lo que respecta pues al derecho justinianeo, podemos decir que desaparecen definitivamente los derechos y los privilegios derivados de la nación. Entonces, los derechos de familia, los derechos sucesorales, todo pues la relevancia jurídica que tiene el tema del parentesco se basa pues justamente ya en el parentesco por cognación y no por el de agnación. Por eso, digamos, ya a lo que llega a nuestros tiempos, pues a nuestro orden sociocultural, pues tenemos esa noción de familia nuclear que se basa por vínculos de sangre, pero también se crea pues un parentesco aparte que vendría siendo pues el parentesco por matrimonio. ¿Ok? Entonces el parentesco por afinidad que se puede vincular allí. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Ok, entonces, ya hemos hablado bastante pues de lo que vendría siendo los sui juris, lo que vendría siendo los alieni juris, y a grandes rasgos hemos dicho que los alieni juris son aquellos que están sometidos a la autoridad de un sujeto sui juris, pero que no es únicamente sui juris, sino que además tiene una condición adicional que es ser el paterfamilias. Y ese sui juris tiene esa condición de padre de familia una vez de que se crea pues frente a esos otros sujetos algún caso o algún vínculo de donde deriva esa potestad paternal. Entonces, ese poder del paterfamilias podemos decir que tiene sus bases o fuentes en varias instituciones familiares. La primera vendría siendo la patria potestas, que es la que existe conforme ya hablamos pues por el parentesco por agnación y también tiene su vinculación en la cognación, pero vamos a pensarlo en clave de agnación primero, sobre los descendientes varones hasta el infinito y las mujeres o solteras o las que estén casadas sin mano. Ya lo vamos a ver después en el tiempo, cuando vayamos a ver matrimonio en la clase que viene, pero como ya hemos adelantado, existe pues un vínculo que es el matrimonio cum manu o in manu, que implica pues que se crea ese poder jurídico del esposo sobre la esposa, que es equivalente pues a una figura de un poder jurídico similar al que pudiera tener frente a un hijo, y entonces que digamos que una vez que eso ocurre, pues la mujer soltera, mejor, la mujer casada, pasa entonces del poder jurídico de su padre, de su abuelo, etcétera, con el que tenga el vínculo, digamos, de agnación, y pasa a ser agnada de la familia del esposo cuando existe pues ese matrimonio con mano, que nos lleva entonces a la segunda base, que sería justamente eso de las manos. Entonces, la potestad parental del paterfamilia sobre su cónyuge o sobre las esposas de sus descendientes varones deriva cuando el matrimonio tiene ese atributo, esa categoría de ser inmano. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, pues la manus puede ser sobre la cónyuge propia y sobre la de los varones que están sometidos a su potestad.
Ok, otro elemento, otra base de donde puede venir esta potestad paternal es el mancipium, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, dentro de las posibilidades o los atributos que tenía el pater familias sobre sus hijos era la posibilidad de cederlo o ceder la patria potestad sobre ese sujeto en una forma temporal o permanente. Cuando hablamos de cesión, lo pongo entre comillas porque, bueno, esto es para comprenderlo, pero técnicamente no es una cesión, ¿no? Pero se lo pudiera, digamos, transferir esos poderes y ese vínculo, digamos, de autoridad que tiene sobre un hijo a otro sujeto, pues a otro sui iure. Entonces, en este caso, pues esta especie de, no sé, arrendamiento del hijo, por llamarlo de alguna forma, no crea un parentesco civil entre el nuevo sujeto, pues que tiene la potestad parental, sino que los vínculos de agnación se mantienen con su familia de origen, pero digamos por un tiempo o permanente o temporal, pudiera ser entonces que ese sujeto esté sometido pues a la voluntad de sus paterfamilias, a los efectos de que trabaje para él, a los efectos de una serie de cosas. Esto podía ocurrir, entre otras circunstancias, porque en principio el pater familias era el responsable civil y de alguna manera también de la responsabilidad delictual que pudiera tener un hijo o un descendiente pues, que estuviera sometido pues, a su patria potestad. Entonces, a veces, pues, en el caso pues, de que un hijo de familia de estos cometiera pues, algún acto que generaba un resarcimiento frente a otra persona, la forma de liberarse o de resarcir esa responsabilidad que tiene el paterfamilias era cedérselo a la persona que había sido afectada, que había sufrido el daño por un tiempo hasta que se pagara la deuda que hubiera ocurrido. Pero también el mancipium podía ocurrir por algunas otras razones. Vamos a suponer un padre que decidiera pues que para obtener un beneficio económico y de repente le presta el hijo que menos quiere a otro sujeto que está dispuesto pues a pagar por él o inclusive pues por alguna razón, por algún tipo de vínculo de cercanía, afectividad, pues o sea, podía ocurrir varias cosas. Lo cierto es que, bueno, existe pues esta figura del mancipium, que es algo que evidentemente en un derecho moderno no nos es para nada claro ni admisible, pero esto pues funcionaba así. Ahora bien, ¿cómo? Recuerden que para muchas cosas el derecho romano era formalista, entonces requería que se celebraran unos determinados actos jurídicos o algunas solemnidades para justamente tener claro entre las partes y frente a la sociedad que el acto jurídico que se estaba creando entre los sujetos era una cosa y no otra. Entonces, el nombre del mancipium viene de que se realizaba a través de una solemnidad jurídica que se llama la mancipatio, que básicamente es un medio de transmitir la propiedad de los bienes en general, pero de alguna manera se hizo extensiva a estos casos pues, de estas personas. De esto vamos a hablar cuando vayamos a hablar de los bienes y las transferencias de propiedad, etcétera, pero en todo caso, lo que quiero que tengan claro es que este es un acto formal en donde pues ese pater familias que está mancipando o está entregando al hijo, cumple frente al otro sujeto o al cesionario del hijo, por llamarlo así, cumple unas determinadas formalidades, se intercambian pues unas palabras, unos ritos allí, y entonces se hacía la transferencia esta de la propiedad, de la propiedad no, de la patria potestad vía la mancipatio. ¿Ok? En lo que respecta a otra base que puede tener el poder paternal, por supuesto, es la adopción. En el caso de la adopción, y distinto que el mancipium, entonces sí se crea un parentesco civil entre el paterfamilias y las personas que están sometidas a él con este nuevo sujeto que se trae a la familia y sobre el cual no se tiene un parentesco natural, ¿ok? Entonces, yo creo que la noción la tenemos bastante clara. Pero en Roma, esa figura incluye pues lo que se llama
en estricto sensu la adoptio, o sea, la adopción del alieni juris, ese sujeto, ese alieni juris, por vínculo entre los pater familias, se traslada de su familia de origen y se rompe el parentesco con su familia de origen y se crea entonces con el pater familias que lo recibe, pero esto también podía ocurrir no solo con personas alieni juris, sino que un sui juris podía perfectamente convenir con un pater familia de pasarse a la familia de él. ¿Ok? Sobre esto, por supuesto, hay un tema más adelante donde vamos a hablar específicamente de la adopción, pero aquí le estamos pasando una revista general, las cuales son las bases de esta potestad paternal. Y por último, hay algunos autores que incluyen dentro de esto lo que se llama la potestas dominica, que vendría siendo básicamente el poder que tiene el dueño sobre su esclavo. ¿Ok? Algunos autores pues lo comparan o hacen un cierto paralelismo de esto con la patria potestad, pero realmente técnicamente y en puridad lo que existe pues entre el dueño y el esclavo es una relación de propiedad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente el abanico de formas en las que podía manifestarse esta relación entre el dueño y el esclavo podía ser muy variada, pues tal vez habían algunos dueños más benévolos que trataban a sus esclavos pues bajo criterios similares a los que pudiera tratar a algún miembro de su familia, y por supuesto otros que lo trataban sencillamente como una propiedad, ¿no? Entonces, pero técnicamente, jurídicamente, como hemos visto, el esclavo no es persona. Entonces, la base del poder que existe sobre él es en base a ser considerado una cosa y no estaría dentro del ámbito de las relaciones familiares. Pero bueno, como algunos autores lo ponen así, lo incluimos. Diego, sí, dime. Profe, disculpa, usted menciona que precisamente entonces el esclavo era considerado no como persona, sino como una cosa, como una propiedad, y eso ya lo hemos discutido antes, pero entonces podría considerarse o podría compararse, o quizá en el momento lo consideraban como un bien. Indudablemente, pues al no tener personalidad jurídica, un esclavo era un bien hasta que por alguna razón pudiera reconocérsele jurídicamente una personalidad jurídica vía la manumisión. Pero sí, efectivamente, era un bien y era un bien justamente perfectamente enajenable, vendible, o sea que tenía una valoración jurídica y que tenía una posibilidad para su dueño de disponer de él. ¿Ok? Claro, perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra preguntita? Bueno, como quedan menos de 2 minutos en esta sesión y para no quedarme pues en mitad de alguna idea, vamos a cortarla aquí, como les dije, de manera pues de poder hacer la grabación en mi computadora y retomamos con los mismos datos de conexión del Zoom, tan pronto les avise, que calculo que esto tarda, para bajarse la computadora tarda esto unos 10, 15 minutos. ¿Está bien? Vale, profe, perfecto. Ok, vamos a hacerlo así entonces.